Dios les bendiga, amados de Dios. Aquí estamos nuevamente para un nuevo estudio. Como siempre, preparen sus Biblias. Nosotros trabajamos con la Biblia Reina Valera 1960. Este estudio es el pecado en la carne. Yo sé que para muchos ya es un tema que se ha tratado con anterioridad, pero no en la profundidad que lo vamos a hacer ahora. Así que tomen sus Biblias y este estudio es el pecado en la carne, parte 1. Y partimos con una pregunta. ¿Por qué Dios dice que nacimos muertos en delitos y pecados? ¿Se han preguntado ustedes por qué motivo Dios dice que nacimos muertos en delitos y pecados? ¿Por qué necesitábamos la vida si según nosotros ya la teníamos? Porque somos seres vivientes. Respiramos, caminamos, nos movemos. ¿De qué está hablando Dios? Para esta respuesta vayamos a Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En estudios anteriores hemos visto que la Biblia está dirigida a creyentes, gente que cree en Dios. No está escrita para incrédulos. Si Dios dice que estábamos muertos en delito de pecado, en el transcurso de este estudio vamos a saber por qué a los ojos de Dios estábamos muertos en delito de pecado, hasta que llegamos al momento de renacer y el medio que Dios hizo disponible para lograrlo. Pero estamos adelantándonos a este estudio. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La pregunta que cabe aquí es, ¿cuándo pequé? ¿Con tan grande pecado de que llegué a estar muerto en delitos y pecados? ¿O fueron mis padres los que pecaron? Como siempre iremos a la verdad revelada por Dios, su palabra, por respuestas. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En Génesis, de lo que Dios está hablando aquí es las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva al comer del fruto prohibido, instigados o seducidos por la serpiente. En Génesis, en el comienzo, nuestro Padre Celestial nos enseñó cómo creó un espíritu de varón y un espíritu de hembra. La creación de Dios fue perfecta. Y esta creación llegó a estar completamente completa. ¿Por qué? Porque tenía espíritu creado, un cuerpo formado del polvo de la tierra y aliento de vida. Ese cuerpo que Dios formó y que contenía el espíritu creado por Dios y en el que Dios sopló aliento de vida, llegando su creación, el varón y la mujer, a ser un ser viviente, estaban completamente completos y perfectos. Entonces, si la creación de Dios era perfecta, ¿cómo llegó a estar muerta en delitos y pecados? Incluso pasando este pecado de padres a hijos. Aprenderemos cómo la serpiente antigua, el diablo, implantó en Eva, como consecuencia de su desobediencia, la simiente corruptible, la que ha permanecido en el tiempo pasando de padres a hijos hasta nuestros días. Y esta simiente corruptible ha permanecido oculta, influenciando, permeando, impregnando las mentes de las gentes, arrastrándolos a la idolatría, a la egolatría y a toda perversión, manteniéndoles en prisiones de miedo, duda y de temor. Pero nos estamos adelantando nuevamente. Vayamos a Génesis 1:26. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Notan la constante? Toda la creación de Dios era buena y tenía un propósito. Incluido el hombre tenía un propósito: señorear, que es lo menos que ocurre hoy.
Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cuál es la imagen de Dios? ¿Cuál es su semejanza? Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La simiente espiritual que el hombre y la mujer recibió de Dios cuando fueron creados fue su espíritu, ya que Dios es espíritu y Él da de lo que Él es. Además, lo que Él busca es que le adoren de la misma manera, esto es, adorarlo espiritualmente. Génesis 3:13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. El adversario logró pervertir la creación de Dios, haciéndole creer a Eva que sería igual a Dios en sabiduría si comía del fruto prohibido. De esta manera Satanás, el diablo, la serpiente antigua, implantó en la mujer su simiente corruptible. Génesis 3:15. Por eso Dios dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, está hablándole a la serpiente y a la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entre estas dos simientes, Dios establece que habrá una lucha constante. Por una parte, la simiente prometida por Dios heriría a la de Satanás en la cabeza. ¿Qué es lo que hay en la cabeza espiritual? ¿Dónde radica el corazón, el cardia, el centro de la voluntad? Y la de la serpiente lo haría en el calcañar, el talón, el centro de acción de la voluntad. Sabemos que al tener una herida en el talón de nuestro pie, no nos permite un andar recto, nos hace cojear. Lo que Dios nos anuncia en esta declaración es que el adversario no nos permitiría un andar recto espiritualmente, hiriéndonos en el calcañar, en el talón, en el centro de acción de la voluntad. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Si el pecado de un hombre, Adán, ocasionó que entrara el pecado, y como resultado de este pecado la muerte, ¿de qué muerte se habla? ¿Murieron Adán y Eva en el instante que comieron del fruto? Porque eso fue lo que Dios dijo. El día que de él comiereis, ciertamente morirás. Y eso fue lo que dijo Dios. ¿De qué muerte se habla? ¿Murieron Adán y Eva en el instante que comieron del fruto? Adán y Eva no murieron físicamente, fue una muerte espiritual. Perdieron la conexión que tenían con su Creador, perdieron el espíritu que poseían desde su creación, lo que les permitía hablar con Dios directamente. Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Génesis 3:10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Es esta simiente corruptible que entró en el hombre y la mujer la que usa el archienemigo de Dios para destruir la creación de Dios. El medio más recurrente es el miedo, la duda y el temor. Es el comienzo de la caída del hombre y la mujer, provocando con esto que las consecuencias de esa creencia contaminada, de ese miedo, de esa duda, de ese temor enquistado en la mente, se manifiesten en el mundo de los sentidos en forma de muerte física, de enfermedades, de creencias erróneas. Así también por medio del miedo logra pervertir los pensamientos, las creencias, llevándolos a la idolatría. Y es por medio del miedo, la duda y el temor que puede cumplir a cabalidad su ministerio. Quiero hacer un alcance. Antes de seguir adelante con este tema. ¿De qué manera se manifestó la influencia diabólica en Eva y en Adán? ¿De qué manera se manifestó? Génesis 3:10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo. Esa es la primera manera en que se manifiesta la influencia diabólica o el resultado de aquel dardo de fuego del maligno. De esa manera se manifiesta primeramente con el miedo.
Y lo pudimos ver hace muy poco. Por miedo, la gente se olvidó de Dios, se olvidó de las promesas de Dios y recurrió a la ciencia del hombre y puso su vida en la ciencia del hombre, olvidando plenamente lo que Dios había logrado por medio de Jesucristo. Bueno, sigamos adelante. Como leíamos, el miedo logra pervertir los pensamientos, las creencias, llevándolos a la idolatría, y es por medio del miedo, la duda y el temor que puede cumplir a cabalidad su ministerio. ¿Cuál es el ministerio del adversario? Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Este es el ministerio del adversario. Hurtar las promesas que nuestro Padre Celestial nos hace. Mata toda la espiritualidad del hombre y la mujer. Finalmente, destruye su creencia, destruye su vida espiritual, su vida afectiva, su vida laboral, etc. Para finalmente, en lo posible, acabar con su vida física. El adversario trabaja con los 5 sentidos del hombre y la mujer. El gusto, el tacto, el olfato, la vista, el oído. Son los medios que usa para influenciar, permeabilizar, impregnar, dominar y finalmente poseer. Y lo hace por medio del viejo hombre, la simiente corruptible, ya que todos al nacer traemos el pecado original. Muchos dirán, porque no logran entender, que todos tenemos la simiente corruptible, creyentes o incrédulos. Todos, al nacer, tenemos la simiente corruptible. ¿Y sabes cómo se manifiesta? Cuando envejecemos, cuando crecemos, cuando llegamos a una madurez, cuando en la medida que pasan los años, nuestro cuerpo va cambiando y muchas veces acusa dolencias que no tenía de joven. De esa manera se manifiesta la simiente corruptible, va corrompiendo la creación de Dios. Y esa es una consecuencia de Adán y Eva. Por eso Dios hizo el medio para que nosotros volviéramos a tener esa sanidad completa y perfecta y que esos dardos de fuego del maligno, con miedos, con dudas, con temores, no se arraigan y no se arraigaran en nuestra mente. Y esa es nuestra responsabilidad. Eso lo vamos a ver muy pronto en la arena de la competencia, donde está, que es en nuestra propia cabecita, en nuestra propia mente. Vayamos a Salmos 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Se es concebido en pecado porque hoy se nace como un hombre o una mujer carnal, de cuerpo y alma, ya que no se nace con el Espíritu de Dios. Por tanto, se está desconectado espiritualmente del Padre Celestial. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Entienden ahora? Nosotros al nacer, hay religiones que dicen no, que el alma es el espíritu. No, el alma es el aliento de vida. Nada más que eso. Y nuestro cuerpo es polvo. Así como lo fue en Adán, el primer hombre. Pero estamos vacíos espiritualmente al nacer. No tenemos el Espíritu de Dios, no nacemos con el Espíritu de Dios. Porque Dios quiere hombres y mujeres que, abocándose al libre albedrío, decidan, por propia decisión, hacer su voluntad. Por ese motivo, aquellos bautismos que se hacen a niños, a guaguas incluso, o metiendo a la gente al agua, no tiene frutos. Porque todo eso está en el mundo de los sentidos. Aunque lo hagan voluntariamente, está en el mundo de los sentidos. El bautismo es espiritual. El Espíritu de Dios nos da de su Espíritu cuando nosotros renacemos. Y volvemos a ser
espíritu creado en nosotros, cuerpo formado del polvo de la tierra y aliento de vida o alma viviente. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Y qué creó Dios? Juan 4:24. Dios es espíritu. Lo primero que Dios creó fue el espíritu del hombre y de la mujer, varón y hembra. La imagen de Dios es espíritu. Por tanto, lo que Dios creó fueron dos espíritus, uno varón y otro hembra. Esa es la perfección de Dios. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué formó? Su cuerpo. Al ser formado por Dios, ¿tenía alguna falla? No, era perfecto. No tenía enfermedades, no tenía taras, no tenía ningún tipo de deficiencia. Pues bien, ¿de alguna manera mostraba Dios que quería ver sufrir a su creación? No, su creación era perfecta. Finalmente, teniendo Dios el espíritu del hombre creado, el cuerpo formado donde moraba ese espíritu, faltaba una sola cosa para que fuera un ser viviente. Génesis 2:7. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Fue el hombre un ser viviente solo con el espíritu? No. ¿Fue el hombre un ser viviente solo con espíritu y cuerpo? No. El hombre fue un ser viviente solo cuando Dios sopló aliento de vida en él, no antes, siendo el hombre completo en ese momento al tener espíritu creado, cuerpo formado y aliento de vida. Hoy, esta verdad es ignorada por todas las religiones, por sus líderes y por consiguiente sus seguidores, porque creen y así han sido enseñados, y esa es su doctrina, que haciendo obras son espirituales. Es el motivo por el que se autonombran con títulos como evangelistas, pastores, maestros, obispos, incluso arcángeles, siervos. Pero estas acciones, junto a todo lo demás que hacen para adorar, como cantar, danzar o dar recitales, son sacrificios que Dios no ha pedido. Son un fuego extraño. Pero volvamos con la caída de la creación de Dios. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. La serpiente usó de los sentidos de Eva para tentarla. Vio la mujer agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. 3 de los 5 sentidos usó el adversario para tentar a Eva: vista, tacto y gusto. Y es muy posible que el olfato también estuviera involucrado. Pero agregó algo más a la tentación: un deseo desenfrenado por lo prohibido, por ser igual a Dios, codiciable para alcanzar la sabiduría. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Siempre se ha acusado a Eva como la culpable en la caída del hombre, lo que no es completamente cierto. Ella fue tentada por la serpiente, es cierto, y actuando, influenciada por la serpiente, sedujo a Adán, su marido, aunque él tenía la responsabilidad de corregirla y sacarla de su error, ya que él había sido creado, hecho y formado primero, y había sido puesto para señorear por sobre toda la creación de Dios. ¿Entienden este término? Había puesto para señorear sobre toda la creación de Dios. Aquí está la clave del matrimonio. Aquí está la clave del matrimonio. Incluso para señorear sobre Eva, porque era la creación de Dios y fue creado después. Hoy día, si los matrimonios no funcionan, es porque el adversario intenta influenciar en las acciones de la mujer el querer ser igual a Dios o ser igual al hombre, o estar por sobre el hombre. Y esto no es ser machista. Lo hemos visto. Lo vimos en Efesios, el matrimonio. Cristo es cabeza de la iglesia, así como el hombre es cabeza de la mujer, la cual es su cuerpo,
¿Cuál es su cuerpo? Cuando se entiende esto en el matrimonio es cuando funciona. Nuestras esposas, nosotros las santificamos en el lavamiento del agua por la palabra. Nosotros somos llamados a hacerlo. Esa es la responsabilidad que Dios nos ha dado. Ser cabeza espiritual, no carnal, espiritual para la mujer. Sentar el ejemplo del Dios en Cristo en ti o en mí, que nuestras esposas aprendan a ver ese Cristo resplandeciente y poderoso. Ese es el matrimonio creyente. Por ese motivo, a Adán es toda la responsabilidad porque él era el primogénito. Él fue la primera creación de Dios. Eva fue después de la costilla del hombre. Entonces era él el llamado a señorear, a poner esa autoridad para evitar seguir incurriendo en pecado. ¿Pero qué es lo que hizo Adán? Participó de lo mismo. Génesis 2:21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Génesis 2:22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Las consecuencias de estar influenciado por la serpiente antigua se muestran en acciones y actitudes del hombre y la mujer. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo tomó al niño y le dijo que lo puso como ejemplo? Un niño, miren a sus hijos, los más pequeños sobre todo, no tienen miedo, no dudan ante tu autoridad, no tienen miedo, muy por el contrario, saben que tú los amas y que los vas a cuidar. Así son los niños, no tienen miedo. Ese miedo es implantado, ese miedo es fomentado a través de los años y el crecimiento. Cuando tú permites que ese miedo gobierne la vida de tu hijo, no estás siendo un buen padre. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estabas desnudos. Antes de probar el fruto prohibido, ¿tenían vergüenza de estar desnudos? Claro que no. Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Tenían vergüenza, miedo, culpa, temor antes de ser seducidos por las artimañas del adversario? No. Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Adán y Eva hablaban con Dios, respondían al llamado de Dios, oían su voz antes de comer del fruto prohibido. Génesis 3:10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cuándo les llegó el miedo? ¿La vergüenza de dónde salió? Piensen. Génesis 3:11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Génesis 3:13. Dijo la mujer: la serpiente me engañó. Por esta desobediencia, Adán y Eva perdieron la conexión espiritual con Dios, el Creador. Perdieron el espíritu que había sido creado y que habían recibido a imagen de Dios y llegaron a ser solo cuerpo formado y aliento de vida, lo que el mundo hoy llama alma. La conexión espiritual con Dios había desaparecido, había muerto. Pero hoy Dios dio al mundo la posibilidad de que por el propio libre albedrío de cada uno decidan a qué Señor servir, o a la luz o a las tinieblas. Si es a la luz, el medio es cambiar de Señor, aceptar a otro Señor en nuestras vidas. Así lo dejó establecido Dios en su palabra revelada. Es por lo que las religiones no pueden aducir ignorancia, porque todas las religiones dicen creer en la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿la creen realmente? Ya que esta revelación de Dios dice, Romanos 10:8, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el solo hecho de hacer con creencia esta confesión, pasas de muerte espiritual a vida espiritual. Dios te entrega por gracia, favor de Dios inmerecido al hombre, las arras del Espíritu Santo de la promesa, el que te capacita para manifestar de 9 maneras diferentes Espíritu Santo, de operar 5 ministerios. Además, Dios te entrega 5 derechos filiales, te comisiona como su embajador, pero para lograrlo, debes ser un obrero de la palabra de Dios, que la usa bien. Así que, amados de Dios, cuídate de ti mismo y de la doctrina. ¿Te acuerdas que fue un estudio que pasamos hace muy poco? Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Y el primer frente que usa el adversario para pervertir la sana doctrina somos nosotros mismos. Si Dios dice en su palabra que entregó a su Hijo, si Dios dice en su palabra, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, si Dios dice en su palabra que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, entonces está hablando de Dios Padre, el Creador, y de Jesucristo, su Hijo, la creación. Si mantienen esto en su mente, sanarán muchas doctrinas que han sido mal enseñadas, mal entendidas o mal practicadas, que son las que usa el adversario para poder pervertir la creación de Dios. Así que un fuerte abrazo, Dios les bendiga, fírmense adelante.